motivación para iniciar con ilusión este semestre, y trata sobre por qué y cómo formarnos. Así que entonces pongámosle mucha atención y saquémosle buen jugo a esta charla. Querida comunidad, muy buenas noches. Siempre agradecido por estos espacios que nos permiten detenernos en nuestra propia reflexión y a la vez compartir la misma en el orden de la vida comunitaria. En este caso, un movimiento tan amado y querido como el movimiento de cursillos de cristianos. Siempre el colocarnos en una actitud en el por qué y cómo forman parte de ese siempre denominado marco referencial de nuestras formas de ser y de actuar. Y en el tema de la formación, no cabe duda que detenernos para focalizar al inicio del segundo semestre de la escuela, importantísimo, siempre un por qué y un cómo podemos detallar nuestra reflexión. Lo que sí es cierto es que, como lo dice el Papa Francisco y su tan animada presencia en Brasil en la Jornada Mundial de la Juventud, él dice: Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Así que en ese sentido, esta escuela de dirigentes es la de los mejores soldados para las batallas más difíciles. Cuando el dirigente asume y corresponde en sus actitudes a una sana y adecuada formación, descubrirá que sus frentes de batalla tendrán un nuevo espectro, tendrán nuevos paradigmas. Por eso nunca debemos de tener temor a que nuestras batallas sean difíciles, porque somos los mejores. No es con vanidad ni con falso orgullo. Hoy, en los ejes transversales de la misión continental, la cultura de acogida, pero particularmente la cultura de diálogo, nos coloca en una clara perspectiva de ser, dentro de los movimientos laicales, de fieles laicos como tal, un movimiento que tiende en muchas de sus perspectivas, para no decir todas, a una clara respuesta a los paradigmas de una sociedad en diálogo, no cabe duda. Es interesantísimo, y en esto me detuve en la nueva formulación del proyecto de pastoral juvenil latinoamericano. Hace unos 3-4 meses atrás, nuestros asesores a nivel nacional tuvieron un encerrón a nivel latinoamericano, y ahí se sacó la nueva versión de un documento que ya era antiquísimo para nosotros, 20-25 años, la civilización del amor. Se hizo una relectura, y desde esa relectura quise tomar estos 4 verbos también para nosotros. Cuando Cristo Jesús en la Sagrada Escritura empieza a convocar a sus discípulos, ellos y ellas, el Evangelio del domingo me fascinó por esa experiencia, porque es el discipulado rompiendo estereotipos. Jesús que entra a una casa de mujeres, Jesús que es atendido por mujeres, Jesús que tiene alrededor de su reflexión como maestro a mujeres. Es un escándalo, pero es la auténtica perspectiva del discipulado. Y empezaron a seguirle y se fascinaban por sus obras.
Les encantaba. Nosotros que somos portadores de Jesús, tenemos que aprender como dirigentes a fascinar el entorno, los ambientes y las realidades donde nos encontramos. Creo que posterior a un lanzamiento, una clausura del cursillo, nos damos a la tarea de encontrar cómo, en este caso, muchas mujeres salen fascinadas, enamoradas. Pero también es una pregunta para el dirigente, porque muchas veces como que ese variopinta de nuestra realidad cambia de tonos y se va moviendo hacia como el blanco y negro, hacia el de colores que fascinan. Porque muchas veces hemos perdido también, con un segundo verbo, la capacidad de escuchar. En días pasados estábamos en una reflexión con algunos sacerdotes del equipo de Querigma y todo eso, y hablábamos sobre una relación nada más nominal. Hay grupos en la sociedad que hablan de diferencia, hablan de diferenciación como tal, de diversidad, pero curiosamente cuando entramos en la cultura de diálogo no saben escuchar. Entonces la diversidad no es cual tal. Diversidad, lo has dicho, Carlos, que pues se abre el foro. Y si algún hermano, alguna hermana quiere comentar algo, decirlo, se plantea y le escucho. No es que necesariamente tenemos que tomarnos de las barbas al mejor estilo dominico, franciscano, jesuita de la Edad Media, ¿verdad? Que se peleaban sobre cosas teológicas hasta agarrándose de las mechas, de las barbas. Sino que es en medio de la diversidad aprender a escuchar con un tercer verbo que es discernir. Las herramientas que necesariamente necesita hoy el dirigente son herramientas que nos permitan a nosotros el discernimiento. Tenemos que tener método. Tenemos que tener una capacidad de una serie de instrumentos que nos permitan a nosotros discernir. Esta misma experiencia de llevarnos esas boletas o cuadrantes para firmar está dentro de todo un esquema que también nosotros como dirigentes tenemos que tener bien claros. Es un detalle que está inscrito dentro de un fenómeno estructural mucho más grande, al cual el discernimiento nos tiene que permitir tener un buen enfoque. Nosotros no podemos en muchos temas aislar. Aborto, aparto el tema. Fecundación in vitro, aparto el tema. Legalización de unión de parejas del mismo sexo. El tejimaneje de los artículos de la Constitución que trascienden en el tema de familia y de matrimonio como tal. Nosotros tenemos que también aprender a discernir el todo de esta estructura. Por eso los análisis de la realidad siempre son importantísimos. Cuando se empieza el cursillo, normalmente tenemos la capacidad de tener un análisis del grupo de las personas lindas que entran a un cursillo. Pero también sería muy interesante crear, ¿verdad?, una relación más profunda en tanto las profesiones, en tanto los ambientes geográficos de donde vienen las personas lindas que hacen cursillo.
Entonces, la actualización de análisis de la realidad nos permite ya tener un instrumento para cuando también como dirigentes no solo tenemos que preparar un rollo, tenemos que tener una capacidad de ambientes. ¿Cómo hablarle a los doctores que vienen de un ambiente en donde muchas veces están permeados por valores y situaciones que no tienen una raíz profundamente de valores cristianos? ¿Cómo hablarles a las personas que están en instituciones públicas como la Corte, el Poder Judicial, instituciones públicas o privadas? Es tener la capacidad de hacer ese análisis. Creo que entonces estas etapas y verbos se colocan dentro de la preparación de los equipos como algo que nos tiene que fascinar. Tendría que ser casi como una dinámica que debe tener todo equipo y toda escuela y todo movimiento para lograr convertir, ya no solo quedarnos con el verbo conversión, que hemos llevado a un plano muchas veces de moralidad y ética. Uy, la persona ya dejó el pecado, ya se convirtió. Pero, ¿y la forma holística, integral de la persona? No es simplemente que conserve la gracia, lindísimo, y es algo por lo que uno se desvela, sino también cómo introducirse en una realidad para convertirla. Aquí creo yo que una clave interesantísima y que he tratado como de dilucidar durante los últimos cursillos es cómo se están trayendo personas de determinados ambientes, cosa que no es nueva, pero que siempre es bueno recuperar. Entonces, qué interesante si del piso 8 de tal institución se empezó con el jefe y los subalternos y poco a poco aquello fue generando y el piso 8 de aquella institución ya es de colores. Ya hay un ambiente, ya hay una determinación para que el diálogo, acciones y experiencias de vida tengan una razón de ser. Esos grupos de vida se consolidan de una manera muy pronta, ya en el ambiente. Y al ser profesionales en un mismo rango de profesionalización, ya podemos ir también hablando en una misma clave. Ya no solo es el grupo que se reúne, 3, 4 que venimos de diferentes ambientes, sino ya son 3, 4, 5, 6 o más que están en un mismo ambiente. Y ahí se pueden empezar procesos donde los mismos verbos nos convocan. Quiero empezar con una introducción de un tema que ya traté como itinerario de formación, que es en Aparecida, donde mejor nos podemos consolidar. El documento de Aparecida en los capítulos 5 y 6 tiene 2 órdenes. Primero, hablar de la comunión de los discípulos, que somos misioneros de Cristo, de Jesucristo. Y en el capítulo 6, que es sobremanera lo que queremos reflexionar, la capacidad de poder sentir, que no solo es seguirlo, sino también es formarnos en él. Desde la experiencia de este documento, empezaría con una pregunta. ¿Qué nos dice entonces Aparecida acerca de esa doble misión? Comunión y formación. ¿Por qué son tan importantes para la vida de los discípulos misioneros de nuestro continente? Comunión y formación. Y esa mirada está en el documento de Aparecida, ¿verdad? Que espero sea siempre un instrumento válido para ustedes. Y ahí podrán entonces ustedes tomar los apartados, en este caso citados, capítulo 5, capítulo 6, y poderlo también en ese aspecto considerar para tenerlo dentro del bagaje de formación
dentro del fundamental de vida que estamos teniendo nosotros. También me interesaría mucho que si en algo la reflexión nos puede dar un impulso, es importante profundizar en el rollo de estudio y también profundizar en esta parte del trípode que es sumamente importante. Y también preguntarme si podríamos en algún momento determinado consensuar, llevarlo también a un diálogo, si necesariamente tenemos que seguir diciendo estudio o estamos claros si es formación. Nada más es como de clarificar los conceptos, no es estructurar, ¿verdad? Que ahora vamos a cambiar el rollo y todo. Ya los mismos dirigentes, ellos y ellas, yo al escucharlas, y particularmente ahora tomaba nota del último rollo de estudio en el último cursillo, pues como me tocaba esto, ¿verdad? Pensar a dónde podemos ir precisando, puliendo detalles que nos permitan comprender más lo que es estudio, lo que es formación. Lo dejo como una pregunta de fondo. Interesante con el capítulo 6 poder tomar algunas consideraciones del caso sobre el itinerario, el documento final de la Conferencia Episcopal de Aparecida, ¿verdad? Visita que tiene para mañana el Papa, allá Aparecida. Documento de la Conferencia Episcopal, ¿verdad? De la América Latina. Lo interesante es que no solo se quedó como tiempo atrás Santo Domingo en brindarnos ya un cuadro de reflexión. Si antes solo se nos citaba, así es que necesitamos procesos de formación y cada quien como que tiraba hacia lo suyo, hoy ya el documento de los obispos nos da un esquema determinado. Cautivó en Aparecida, antes de precisar los elementos del itinerario, es la capacidad de cómo el seguimiento de Cristo es importantísimo. Quedaría en el orden de la revisión de los directores espirituales, asesores espirituales, poder también permear un poquito más en la figura cristológica el tema del seguimiento como un hilo conductor que ya desde la experiencia del hijo pródigo, desde la experiencia de las miradas de Jesucristo, desde la experiencia de la persona de Cristo y desde la experiencia del mensaje de Cristo a los cursillistas como meditación final del domingo, nosotros podemos tener una capacidad de esa imagen, ese perfil cristológico, al cual nosotros deberíamos de romper un poquito la estructura de solo pensar que son rollos nuestros y que ustedes tengan un claro perfil de la experiencia cristológica que tiene de fondo el cursillo, que es también otro de los elementos que cito para nuestra formación. Porque también yo me pregunto, ¿qué imagen de Jesucristo tengo yo? ¿Verdad? Como de igual manera yo podría preguntar, ¿qué imagen tienes de Dios Padre? ¿Qué imagen tengo yo de la realidad de iglesia? Y ahora sugiero también mi pregunta, ¿qué imagen tengo yo de la figura de Cristo? Recordemos, como ya se los he citado, el núcleo metodológico, contenidos del cursillo, tienen que ser en cada dirigente
como también en el asesor espiritual, una visión de conjunto. Nosotros no podemos determinar la función del dirigente solo. Me tocó tal rollo, qué dicha. Entonces es un mal de nervios antes de. Es una miadera durante de. Y ya luego cuando lo doy ya es un relajo. Hay que tener una visión de conjunto. Y el engranaje, que no es solo la figura del tractor, sino del fundamental de vida cristiana. Porque yo ya en varios cursillos vengo hablando sobre ello. Lindísimo armar el tractor. Pero mi pregunta es, ¿y si lo estamos armando sobre barro, sobre una ciénaga o sobre arena movediza? ¿Para qué armar un tractor si se nos va a hundir? Entonces yo he venido colocando la figura de que tenemos en el tema del fundamental de vida cristiana tener una muy buena plataforma. Porque si no, el peso y el rigor de todo lo que queremos formar durante el cursillo se nos va a ir hundiendo, porque esa base muchas veces es algo insípida, algo débil, algo como telita de cebolla, se nos rompe fácilmente. Pero para eso estamos, para tener una adecuada visión. Les dirijo todo al documento de Aparecida. Ahí ustedes al terminar de leer, como ya lo hicimos en un taller de formación de Aparecida, sacamos perfectamente los detalles y los elementos de una buena cristología, una buena eclesiología, una buena neumatología, que es neuma, todo lo que es espíritu, el tratamiento del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que también tenemos que tener esa visión. ¿Qué entiendo yo por Espíritu Santo? Porque hay a veces algunas lecturas que también en eso pues es parte de la misión nuestra, son un poco así como pentecostalistas, ¿verdad? Uy, dejemos que el Espíritu Santo lo haga todo, dejemos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y ahí, pues entonces si seguimos con esa función, pues ya que el nombre no sé qué, pues el miércoles, van a entrar el jueves, porque ya no tenemos nada que hacer, todo es obra del Espíritu Santo. Y pienso que en el seguimiento de Jesucristo Él nos está llamando y seduciendo para que también nosotros pongamos nuestra parte con responsabilidad, con temor y temblor. Y si ya estamos también mediados por la gracia del Espíritu Santo, pues ni hablar. Es todo obra de Dios. En el seguimiento de Cristo, entonces nos damos a la tarea de esa adhesión vital. Hay un fundamento bíblico lindísimo, que es el pasaje de Juan, cuando nos refiere en la experiencia del relato de los discípulos de Juan Bautista, cómo ellos son seducidos para seguir a Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿A dónde quieren ir? Y la pregunta de ellos, ¿dónde vives? La experiencia de este pasaje que puntualmente Aparecida cita en el 244 del documento El Índice, es dejarnos fascinar, es saber tener preguntas existenciales. ¿A dónde vives? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cuál es el tema de tu predicación? Y saber también comprender que el Maestro nos va a colocar en una actitud existencial de también preguntas. Vengan y lo verán. Es el reto. En otro pasaje también vocacional hay 3 llamadas. Lamentablemente son llamadas que tienen en el fondo una situación concreta. Se ven fascinados por la persona de Cristo Jesús. Pero ante argumentos y situaciones concretas, cada uno tiene una excusa. Ven, sígueme. Me puedo primero ir a despedir de los míos, primero puedo ir a enterrar a mis muertos, primero. En ese relato vocacional, cuando el discípulo le dice a Jesús, puedo ir a enterrar a mis muertos, figúrense ustedes que una lectura, estuvimos
estuvimos en pastoral vocacional reflexionando, la verdad, es lindísima, ya se sabía desde los estudios bíblicos, pero el repasarlo me volvió como a llamar la atención. Cuando este discípulo le dice a Jesús, déjame que voy a ir a enterrar a mis muertos, es lo siguiente, que primero tenían que morirse para luego venir y seguirlo. O sea que ya en la familia estaba papá, mamá, como 5 hermanos, el tío, la abuela. ¿Me puedes dejar ir a enterrar a mis muertos? Pero primero tenían que morirse. Imagínense cuánto tiempo hasta esperar. Pero primero el tata, la mamá, los hermanillos, el tío. Y ya cuando todos estuvieran muertos, ahí te sigo. Esa es la lectura. No es de que allá hay alguien ya en una caja. ¿Me dejas? Ya está la fosa, ya está el cementerio, ya está la mezcla, ya está la caja. Venga, lo entierro, le pongo la lápida y me vengo y te sirvo. No, estaban vivitos y coleando. Hay muchas veces que también nosotros dimensionamos la adhesión en Cristo Jesús a eso. Comprendo, sé que tengo que renunciar, sé que tengo que hacer, sé como en mi cuarto día, pero todavía estoy ahí como que, ¿me das un chance? Mira, oriditica. Dada la significación de este pasaje, nos vamos a dar la tarea de exponer en este capítulo 6 de Aparecida esta necesaria referencia al seguimiento. Los discípulos, cómo narra esta tradición de Juan y cómo entonces los obispos en el documento nos brindan una serie de elementos lindísimos para tener un itinerario, tener un proceso, tener un ordenamiento. Lo primero que hacen los obispos es preguntarse si desde el texto bíblico de Juan yo tengo que buscar a Jesús, porque Él me dice, ven, sígueme, ven, conoce dónde yo vivo, en dónde vive Jesús. Traigamos eso al contexto de nuestras realidades, Costa Rica, nuestros ambientes. ¿A dónde podemos nosotros definir los ámbitos para acercarme a Jesús? Son 8. Podemos, conforme lo cita el documento, citarlos. Primero, yo he de encontrar la realidad de comunión y relación con Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Cómo estamos? Dado que el tema es el por qué y cómo debemos de formarnos, mi pregunta es, ¿cómo estoy yo acercándome a Jesús en la Sagrada Escritura? Quiero colocarlos en perspectiva de que son 8 ámbitos no excluyentes. Para el verdadero discípulo es una razón suficiente de una visión, repito, de conjunto. No es simplemente, como me le sucede mucho a la comunidad que atiendo, porque les llamo siempre la atención sobre ello. ¿Cómo estás leyendo la palabra de Dios? E inmediatamente les digo, no piensen que porque vienen a misa y los lectores leen y el padre lee y explica el Evangelio, qué dicha, dentro de mis propósitos de vida ya leí la palabra de Dios. No, tú no has leído nada. Se proclamó la palabra y el sacerdote dio un mensaje. La experiencia y de la relación de la Sagrada Escritura es a través de una auténtica pastoral bíblica en donde yo me pueda insertar en el proyecto de la experiencia y la relación de la palabra y de la lección divina. La lección divina. Yo creo que nosotros a veces nos pasamos de alcahuetes. Porque ahora también los claretianos han sacado, ¿verdad?, la Biblia con lección divina. Antes uno lo aprendía, ¿verdad?, de esta manera. Uno aprendía los pasos de la lección divina y uno luego agarraba el texto y le aplicaba el método de la lección divina. Ahora ya la Biblia viene antes de los relatos bíblicos más significativos, ya trae la lección divina. Sé que es un instrumento valiosísimo, ¿verdad? Pero también hay que aprovecharlo, no cabe duda. Pero también es como algo que viene. Si
si no se ha usado desde antes, a hacer algo ya más sencillo, no cabe duda. Ahí es donde la experiencia de la Sagrada Escritura también a mí me detengo y me pregunto, ¿verdad? La leo, la repaso, la subrayo, aplico las notas de pie de página, confronto. Yo creo que aquí hay un peligro porque hemos pensado en mentalidad en sentido inverso. Como hablamos en el cursillo y en los rollos, pues que no hay que tirar tantos textos bíblicos, que no hay que estar haciendo citas bíblicas y todo, entonces me excuso sobre ello. Entonces digo, no, pues como no me van a preguntar de cuál capítulo esto, y hasta de memoria me lo saco. No es de que uno va a ir con un relato continuado de citas bíblicas al curso. Es que usted va a leer la palabra de Dios para usted, para colocar esa perspectiva en entorno de grupo, de familia, de ambiente. No es tampoco que voy a leer la Biblia en una actitud apologética. Ahora sí, me sales con un versículo, yo te salgo con otro y te lo amparo con un texto paralelo porque sé lo que son los sinópticos, sé lo que es la estructura histórica bíblica y sé cómo es la formación de un texto. No, tan solo eso no. También tener una clara experiencia y comunión con lo que Dios a través de su palabra me dice. ¿Dónde encuentro también a Cristo Jesús? Segundo ámbito, la Sagrada Liturgia. Particularmente nos refieren los obispos la Sagrada Escritura. Importantísimo que nosotros en este aspecto, dado que la formación nos coloca en una clara disponibilidad para mirar el entorno y aumentar, crecer y disfrutar la experiencia de la liturgia, que podamos enamorarnos de todos esos signos. Los equipos tienen necesariamente que estar viviendo también este acontecimiento de reflexión. El cursillo tiene dos espacios que son lindísimos a nivel interno, que nos permiten tener esta capacidad. Y creo, como también lo interpreta en momentos de querigma, como vives, como buscas, como alfa, como muchos espacios para la formación del querigma, en algunos espacios se hace la misa explicada. Y creo que está teniendo mucho auge. Y va teniendo como una degustación y un sentido en donde en muchos cursillos yo incluso he escuchado de dirigentes: Padre, eso no lo sabía. Entonces llama la atención, es una nota que subrayo en sentido positivo. Y bendito sea Dios que lo aprendió, porque a veces es peor la ignorancia. Es ignorancia vencible, porque gracias a Dios a través del medio se aprovecha. Pero se tienen que buscar esos espacios donde tengamos la capacidad de enamorarnos de la liturgia, pero también conocerla. Y liturgia no está solo referido a la experiencia de la celebración litúrgica eucarística, sino sumamente interesante. El que también los asesores espirituales nos demos a la tarea de precisar si nuestros dirigentes pueden tener una mayor formación del rollo de sacramentos, para vivir y desarrollar la experiencia de esa visión de conjunto tan importante, que no solo está referida al sacramento eucarístico, sino a la experiencia y vivencia de los 7 sacramentos. Otro ámbito para encontrar la relación y comunión con Jesucristo al cual seguimos, la oración personal y comunitaria. Todo discípulo misionero debe de comprender cómo discernir la voluntad del Padre. Y esa perspectiva y esa realidad
entra en una auténtica experiencia de relación al comprender que en el silencio de la oración yo voy aceptando la voluntad del Padre. Aquí es importante, independiente a los tiempos de unificación, de consolidación del equipo, independiente, aunque un equipo se tuviese que reunir solo un mes o 2 meses, la oración tiene que ser básica. No es solo un requisito de que tiene que estar un asesor espiritual o un director espiritual, no. El coordinador tiene que tener una clara agenda donde al inicio, al final o en dinámicas concretas haya una fuerte oración personal y comunitaria. Incluso infrinco en esta reflexión el tener como detallitos, unas velitas, una música espiritual, unas tarjetitas, unos textos bíblicos, no sé, ¿verdad? A veces hay que ser un poco melcochoso para darle, ¿verdad? Yo llegué hace 2 años a Pavas y tenía una pastoral juvenil social, ¿me explico? Son los chiquillos de que, ¿dónde es el cumpleaños? ¿De dónde la fiesta? Vamos para la sabana. Entonces me preocupaba que faltaban 2 elementos, espiritualidad y proyección social. Entonces, con los chiquillos, pues tal vez es más fácil, ¿verdad? Un caminito de velitas y una tarjetita allá al fondo, se les expone el Santísimo. Pero en los pequeños equipos, en las comunidades de equipos, ¿verdad? Que son pequeños, pues un ratito de oración sentida, de dejar un poco el libro y me encontré tal oración, dejarlo más a la espontaneidad. Pero la pregunta es si sabemos hacer oración, si tenemos oración. Y ahí entonces es el primer detalle. Siguiente, la comunidad cristiana y el amor fraterno. Estamos encontrando ámbitos donde encontrar a Jesús. Volvemos a la idea. Para vivir la experiencia del discipulado yo tengo que estar en comunión y en formación constante. Aparecida nos brinda 8 ámbitos para encontrar la comunión con Cristo y para formarnos en esas realidades. La comunidad cristiana y el amor fraterno también nos forman. Aunque van a venir adelante temáticas, les estoy ayudando en actitudes. Porque perfectamente hace rato yo les hubiera dado en 3, 4 diapositivas un pensum académico. Y ustedes tienen que estudiar esto y ustedes tienen que estudiar lo otro. Perfecto. Pero así lo hace la U Católica y así lo puede hacer cualquier otra universidad. Este es el pensum. Y a los catedráticos se les dice de esa materia. Pero ¿y las actitudes? Si no tenemos unas claras actitudes, podemos traer al máster, podemos traer libros, folletos, podemos inundar una maleta del dirigente de encíclicas y todo, pero si no hay actitud, porque yo te lo pregunto, ya tienes Lumen Fide, ya lo tienes en tus manos, la estás leyendo, la estás subrayando, estás arrugando las hojas, estás poniéndole en color, estás haciendo preguntas. Bueno, conversamos un poco con el padre Víctor, ¿verdad? Él casualmente hoy tiene una tertulia sobre Lumen Fide. Tertulia apenas es como un primer acercamiento. Pero esos espacios son los que tienen que crearse en fraternidad, en comunidad. Aquí nadie nos va a venir a hacer esto. Es entre nosotros mismos que tenemos que ponernos en una clara actitud. Si el Papa nos acaba de regalar una encíclica, entonces la bajamos, no hace falta. Es que el otro día escuché que una persona me decía, padre, es que hasta que salga en la librería, y como lo hablamos con el padre Víctor, porque él viene de Perú, allá ya la tienen impresa y todo, con apartados y toda la cosa, y él traía una, pero aquí que nos vamos a esperar a que la imprenta nos tire. Nosotros
tenemos que hacer nuestra propia lectura. Porque aquí, y disculpen, lo digo yo, Luis Alberto, lo que va a pasar es que librerías van a traer impresiones del extranjero. O sea, está bien, el documento nos lo da el Papa, Iglesia Universal, pero tiene que haber una relectura. Tiene que haber una relectura en contexto. Porque así es el magisterio. El magisterio tiene esa riqueza de que se nos habla en un sentido universal para luego llevar a las bases. La comunidad misma, la comunidad fortalece. Estamos dentro de un contexto también importantísimo, donde el movimiento tiene una gran carga no solo emocional, sino histórica. Viene el 7º arzobispo de San José y es unas coordenadas lindísimas para poderle decir: Monseñor, aquí estamos en disponibilidad, lo primero, como ya muchos sacerdotes lo hemos hecho. Monseñor, aquí estamos. Pero también el movimiento tiene que colocarse en esa perspectiva coyuntural, ¿verdad? Lo hemos hecho hasta el momento, perteneciendo a las comisiones, al trabajo que está haciendo en Misión Continental, todo excelente. Pero al ver ahora ese nuevo enfoque, al darse ese cambio, ¿verdad?, que puede significar también enfoque, entonces esa disponibilidad. Aquí está, un movimiento de colores, cosa que se perdió mucho, ¿verdad? Antes sí se tenía como, hasta había presentación delante del obispo. Antes se iban del obispo, se pedía audiencia, ¿verdad? Se presentaban los equipos, se presentaban los proyectos, se presentaba todo, pero ya tenemos algunos años que eso se perdió. Tal vez no por nosotros, tal vez no por nosotros. Ahora me gustó mucho para una palanca, ¿verdad? Era de Monseñor Hugo. Lindo, ¿verdad? Excelente. Donde encontramos a Jesús en los pobres, en los afligidos, inspirándonos desde Mateo 25, Aparecida nos recuerda que también tenemos que encontrar a Jesús, especialmente en los entornos y las situaciones en donde la pobreza y la aflicción tienen un rostro. Ya los documentos anteriores de las conferencias episcopales ponían rostro. El mismo discurso del Papa ayer, lunes, al llegar a Brasil, a decirles: vengo a tocar el corazón de este pueblo brasileño, no les traigo oro ni plata, aquí estoy. Entonces, en ese sentido, no es que tenemos que crear grandes estructuras. Aunque ustedes, por ejemplo, me ven a mí en Pavas, que tenemos comedor infantil, que esto, que lo otro, no es esa la preocupación. Es tener una capacidad de saber encontrar a Cristo en esas situaciones. No solo es asistencialismo, no es solo proyectos que puedan parcialmente brindarnos un apoyo, excelente, pero es mirar objetiva y progresivamente el rostro de Cristo. La piedad popular, claro. Documento de Aparecida no habla de lugar, dice: es un espacio. Es un espacio. Y creo yo que nosotros tenemos que formarnos un poquito más sobre la piedad popular en tanto y en cuanto las capacidades de vivir en el mismo cursillo. Por ejemplo, el Vía Cruz, potenciar y desarrollar. Se está haciendo en el cursillo, pero hay que potenciarlo, hay que desarrollarlo, hay que tener como un dinamismo. A veces, por tratar de ver el todo, se pueden perder algunas partes menores, y de repente pienso que en los espacios de espiritualidad, pues como que salimos rápido del Vía Crucis, del Rosario, ¿verdad? Como que ya hay que ir al desayuno, que ya en la noche estamos cansados. Pero esa piedad popular que se refiere a los espacios, no podemos perderla. Una revisión sana, mesurada,
no doctrinal, de fundamento del cambio de las estaciones. Bueno, el mismo Papa Juan Pablo II las cambió, así que en ese sentido no es que sea escrito por estar escrito, sino más bien en el mecanismo. ¿Cómo puede impactar una persona que tal vez nunca en su vida ha hecho un viacrucis? ¿Cómo puede impactar en una persona el que tome un crucifijo cuando tal vez después de muchos años no había ido a una procesión ¿verdad? Entonces, esa lectura es la que refiero aquí. No es un lugar. Ay, vamos a ir a hacer piedad popular en un lugar. No, es que es un espacio. Es un espacio como que si en este momento yo le dijera, ok, vamos a hacer una pequeña oración cultivando nuestra piedad hacia la figura del apóstol Pablo. Otro elemento que también considero en la reflexión. ¿Y cómo estamos en espiritualidad Bueno, el siguiente, María y discípula y misionera. Ahorita les hablo de los santos. El tema mariano, importantísimo. Nosotros tenemos que formarnos rica y ampliamente en el tema mariano, en el tema del discipulado, en el tema misionero. Yo pienso, cuando veo un poquito la visión de conjunto del cursillo, que el tema mariano está así como que lo encuentro por ahí, ¿verdad? Pero lo refiero en tanto y en cuanto no es que tengamos que echarnos un rollo más y poner otro tema, en este caso mariano, sino me refiero en cuanto y en tanto, por ejemplo, los temas en el cursillo de mujeres, el tema de la mujer, lindísimo, la mujer María, discípula y misionera. Entonces es también como tener buena formación o más formación en ese rubro. Y ahí están los apóstoles y los santos. Me refiero a ese espacio finalmente en donde podamos reconocer el puestísimo destacado de la figura de los santos. Es retomar un poquito el fundamental de que nosotros tenemos que enamorar más la causa paulina. San Pablo es el patrono del movimiento de cursillo de cristiandad, consolidado a través de la estructura de Pablo VI y de los papas que en lo sucesivo le dieron seguimiento a este tema, y San Pablo. Y aunque los directores espirituales citamos mucho la teología paulina, tenemos que también como enamorar, ¿verdad? Como que, no sé, a veces yo pienso que unas estampitas, una novena, no sé, se me ocurren tantas cosas, pero esa es como la parte plástica. La pregunta mía para el dirigente en el ámbito de formación: ¿estoy enamorado de la figura de San Pablo? Es mi patrono. Yo no puedo colocarme en perspectiva de que el Padre Pío es más chiva que San Pablo y que San Antonio María Claret, y que es el legado histórico. Y recuerden, por favor, escuela de dirigentes, dentro de la transición generacional que se está viviendo, a este equipo previo al cursillo yo les di una formación y elementos de historia del movimiento, algunas parece que era más duro el golpe. Yo por el gesto pensé que era más duro el golpe. Entonces, desde esta perspectiva es la gran inquietud. Las nuevas generaciones no tienen la tradición y la mística del movimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que los secretariados o los encargados de nombrar equipos tienen esa tensión, pero no es porque sea necesariamente que
nombremos o no nombremos gente nueva en los equipos, sino que tiene que haber esa preocupación al interior del equipo o de la misma escuela. Porque si no, entonces podemos entrar en una experiencia de una nueva etapa en el desarrollo de la dirigencia de estos líderes, pero sin historia. Sin historia, entonces podemos tener un peligro de perder tradiciones como el tema del patronazgo, como el tema del carisma, el tema de la identidad, ¿verdad? Porque yo sé, y en muchas reflexiones ha habido reflexión fuerte sobre el tema de los asesores espirituales, e incluso en esa charla que les di hablábamos de cómo había unas cosas en el cursillo que eran condición absoluta. Y lo puse yo mismo en la reflexión, que el director espiritual, que los sacerdotes, asesores, no salgan. Y lo puse yo preparé el tema y lo puse. Pero creo que en este momento, al menos yo no tengo solución para eso, mientras esté en una parroquia y tenga que atender en una parroquia. Lo puse así con una doble intención, para preguntarme también en voz alta de cuál es el perfil, la identidad, la mística del dirigente. Porque en algunos cursillos se pierde la mística en algunos. 2, 3, hasta 3 dirigentes fuera del salón. Y yo sé que me podrán dar cualquier razón y cualquier fundamento, lo sé, pero hay una persona que está encargada, una, y a ella se le refiere todo. No puede quedar una decuria sola durante un rollo, no puede quedar una decuria sola mientras estamos en un trabajo de grupos. Entonces, esa mística, esa capacidad de poder tener la visión de conjunto. Una dirigente que el otro día, pues por aquí y por allá tomando café, y ahí atrás el horario. Ahí. ¿Me explico? ¿Me explico? Que la mística del movimiento es que no hay papeles. Es una mística, me refiero. Ustedes me van a decir, padre, pero no sea ridículo, ya eso cambió de moda y todo. Pero entonces, ¿quién va a defender la mística y la identidad y el carisma? Cuando un día puedan elevar a los altares a Eduardo Bonín, ¿qué? ¿Y quién es ese? Mira, yo nunca he oído hablar de eso. Sería triste, ¿no? Entonces es esa la reflexión. Lo coloco en el contexto de apóstoles y santos. Porque bueno, Eduardo Bonín tiene todo un perfil, ¿verdad? Para que en el futuro y con todo el esfuerzo que podamos dar nosotros, ¿verdad? Pueda llegar a los altares, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo de bendición y gracia por lo que el Espíritu de Dios suscitó en él y a la iglesia a través de él y los compañeros. Volviendo al texto inspirador, entonces estamos viendo cómo Jesús en el Evangelio de Juan ha seducido a los discípulos, que son discípulos de Juan el Bautista a la vez, y les lleva a reconocer cuáles son esos espacios de encuentro con Él. Preguntas. No cabe duda que en este momento es válido una pregunta. ¿Te parece que es necesaria la formación en campos como? ¿Será necesaria la formación en la palabra de Dios? ¿Será necesaria la formación en teología, en doctrina social de la iglesia, en los valores éticos morales, en lo humano, psicológico, en la justicia, la solidaridad? Y ahí podríamos seguir toda la temática. Y no me preocupa citar, aunque son 3 o 4 renglones, los temas. Me preocupa más bien subrayar la pregunta: ¿será necesario? Porque hay veces que me preocupa que en algunos temas de labor de pasillo nos mandan cosas que son de fundamental de vida cristiana. Por favor, vayan y pregúntenme al Padre. Entonces yo a la vez me pregunto, pero entonces tú, dirigente, ¿qué te pasa? Si son elementos de fundamental de vida cristiana, que a nosotros nos toquen los
veces gordos, pero una labor de pasillo está colocada en la perspectiva de una formación auténtica, integral, interdisciplinar del dirigente. Ahora, si lo que pasa es que me da y entonces me quiero quitar el tiro, entonces te pregunto, ¿es necesaria la formación? No es tanto la temática. Hoy tenemos información, ustedes nada más se meten en internet y quieren bajar la encíclica, es la actitud, es la actitud. El documento de Aparecida entrega elementos fundamentales en el proceso y define criterios para poderlos llevar en práctica. Por ejemplo, es importantísimo el deseo que pueda tener yo de un encuentro con Jesucristo. En este proceso en el cual yo me quiero formar, es importantísimo que yo me pregunte, ¿me quiero encontrar con Jesucristo? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La verdad les hará libres. Tenemos que hacer un encuentro a todas luces con Jesucristo. Nosotros ya no somos más Nicodemo. Nicodemo pertenecía a una parte intelectual del judaísmo y tenía que venir a hablar con Jesús ¿cómo? A escondidas, en la noche. Y a pesar de su bagaje intelectual, cuando Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, a él se le vino toda la doctrina y dice, ¿y pero cómo hago? Tengo que volver al vientre de mi mamá. Yo creo que en ese momento Jesús seguro se tocó la cabeza y dice, Nicodemo, no volvás más ya, me trasnoches, venís, no entendés nada, pues ¿qué hago? Nada más es como una plástica que hago yo. Él nunca se va a cansar, él nunca se va a cansar. Pero lo importante es si quiero tener ese encuentro. No con mi verdad y mi propio racionalismo. Porque yo he tenido personas que son sumamente intelectuales. Yo les quiero referir como un testimonio personal que yo nunca he podido leer la Biblia entera. Nunca he podido. Voy saltando, ¿verdad? Me leo que si los salmos, si es una parte teológica sobre el tema paulino, si me encanta la parte del Pentateuco y así voy. Pero hay personas que me han dicho, padre, es que figúrese, ya terminé de leerme la Biblia y tengo unas cuantas dudas. ¿Verdad? Así hay personas, ¿eh? Y estoy hablando netamente en el ámbito católico. Quiero yo tener un encuentro con Jesucristo. El encuentro me convoca a mí a una conversión. O sea, corresponde que la llamada que Dios a través de Jesucristo me está haciendo, yo le responda. Aquí estoy, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Quiero escucharte. Quiero escucharte en el testimonio de la iglesia. Quiero escucharte en la tradición de la iglesia. Yo quiero agregar, y ahorita me está pasando por la mente, que hay un vacío en Aparecida. Yo sé que está en la parte de los santos, pero mejor la subrayo. La Iglesia Católica tiene algo lindísimo, que es la tradición. Y la tradición está referida a toda la literatura, desde la primitiva comunidad cristiana, pasando por los santos padres, hasta las encíclicas y último documento de los padres. Por lo tanto, yo podré apartarme de una teología, de una eclesiología o de una mariología, pero si leo la tradición de la iglesia voy a encontrar una visión de conjunto. Usted lea Lumen Fide y va a ver cómo el Papa incide de manera y en proporción directa a experiencias y situaciones de autoridad. ¿Cómo? Citando la tradición y el magisterio de la iglesia. Que he visto que muchos lo hacen y me alegra mucho. Cuando citan la vida de un santo, una frase de un santo, solo que hay que ampliar un poquito más las variables, ¿verdad?
para no estar repitiendo como pues que siempre, como dice San Agustín, ¿verdad? O como dice, ¿verdad? Hay que abrir un poquito más el dato. El discipulado viene como consecuencia. Me encuentro con Jesús, hay una actitud de cambio en mí y corresponde a ello el discipulado. ¿Ven que todo está en relación al texto de Juan? Los discípulos vienen, cambian de maestro, porque Juan Bautista le dice, no, yo no soy el Cordero, ese es el Cordero de Dios. Y hay una transición de escuela. Algunos sí se quedaron con Juan Bautista, pero este texto de Aparecida nos ayuda porque algunos de la escuela de Juan Bautista pasaron a ser discípulos de Jesús el Maestro. Y con él y con ese texto es que estamos viendo cómo se da el encuentro, la conversión y el discipulado como seguimiento. Después viene la comunión, porque yo tengo que estar en comunión con mi maestro. La formación de una escuela está basada en que el maestro convoca a un grupo de seguidores que los convoca y les dice, ustedes van a ser mis discípulos. ¿Quieren estar en comunión conmigo? Porque tiene que haber esa experiencia de relación, tiene que haber un grado de comunión. Yo no voy a estar con el maestro, pero no voy a estar ahí sentado murmurando. No, es que para mí es que la teología y la cultura de los gestos del Padre del Papa Francisco, esto no, aquello y lo otro, cosa que no tenemos que ignorar. En Roma y en muchos apartados de la Iglesia hay una clara oposición a la manera de ser de Francisco, pero nosotros tenemos que darnos a la tarea de entender que es nuestro pastor, que hay comunión. Y aunque lo vemos atrevido, porque ayer cuando veíamos, si no el resumen, o lo veíamos en vivo, y veíamos que aquella gran masa de gente se le tiraba encima el carro, y muchos pensábamos que a lo mejor hasta lo iban a sacar en hombros, ¿verdad? Y uno pensando lo peor, y que si lo golpean esto y lo demás, ¿verdad? No es solo ese fenómeno de entender que pues los podemos tirar en masa para comprender. Él mismo lo dijo, dejen de gritar Francisco, por favor. En la plaza de San Pedro cayó a todos, dejen de decir Francisco, digan Jesús, Jesús, Jesús. ¿Me explico? Es el sentido de la comunión. Y al darse los primeros apartados como aspectos fundamentales, yo ya soy enviado. He querido citar esto en el documento de Aparecida porque muchas veces hemos tenido la tentación o el error de empezar al revés. Qué chido. Me mandaron a cursillos virtuales, pero lo veo como misión y no he vivido los puntos anteriores. Porque aunque puntualmente no puedo decir que la conversión es así, a rajatabla, sí tengo que pensar que es un proceso que incluye mi seguimiento y comunión. Y si yo pierdo la comunión es fatal. Y más como un equipo que tiene que transparentar la comunión porque son enviados. Yo no me puedo sentir enviado como persona única. Es un equipo. Es un equipo y ese equipo tiene que transpirar ese sentido de que el Señor me llamó a estar con Él, el Señor me llamó a mi conversión, el Señor me llama a un discipulado en comunión para hacer esa misión, no al revés. El Señor me mandó. Hay una tendencia que es muy peligrosa y la he querido subrayar en el último cursillo y lo digo así categóricamente. Me preocupa cuando algún dirigente me dice, o lo dice en reflexión, Señor, ahora sí he vivido mi cursillo. Me preocupa, porque nosotros ya no podemos volver a otro cursillo. Nosotros vamos como dirigentes. Mi cursillo ya fue, porque uno se puede desviar. Entonces es muy fácil pasar de dirigente a ser otro viviente del cursillo. Es algo muy sutil, lo coloco nada más en la palestra, ¿verdad? Porque
porque se puede perder la dimensión de que dirigentes nuevos digan: uy, ahora sí voy a vivir mi cursillo. No, tú no vas a vivir ningún cursillo, tú vas como equipo de dirigentes, es muy diferente. Es otra mística, es otra espiritualidad, es otra experiencia de vida, porque tú ya has tenido esa vivencia inicial. Pero bueno, se los dejo. Siempre he querido, ¿verdad?, cuando vengo a dar los rollitos, ¿verdad?, que quede la controversia, porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Y finalmente nos coloca el documento de Aparecida en una serie de criterios generales para la formación y coloca como letra A: es importante un criterio en la formación. La formación integral tiene que ser querigmática y permanente. ¿Por qué? Porque yo soy servidor en un movimiento donde lo que transmitimos es querigma. Yo he estado en reuniones en Padre Sanabria, he estado yo, han estado muchos padres del movimiento de Misión Continental, el obispo, y siempre la peleilla la misma. Es que esa gente cursillos, que no está en onda con la Misión Continental y todo, entonces nosotros nos volvemos a ver Sanabria, me vuelvo a ver amigo a él, y entonces ya pedimos la palabra, ¿verdad? Porque ahí no hay nada como que nos toquen el amor propio. ¿Verdad? Porque yo soy testigo que somos un movimiento netamente querigmático. Lo que tal vez están apelando es cómo hacemos la inserción a posterior, en el post-cursillo, de todos los que han vivido el cursillo ya en una experiencia de transmisión o fortalecimiento de ese querigma. Pero tampoco podemos tirar tanto, ¿verdad?, el rabo a la chancha. Pero son temitas interesantes, pero yo al menos soy claro defensor de que el movimiento tiene una formación integral querigmática a la cual servimos, pero que no tenemos que olvidar para estar constantemente en esta formación, en comprensión al anuncio del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y cualquiera de ustedes como dirigentes agarra el esquema de cursillos y se dará cuenta que noche de entrada y primer día, pasión, es el misterio pascual. Después el misterio de la cruz es la llamada a la conversión y el anuncio de la resurrección cuando ya se nos envía. Ese es el esquema de fondo como misterio pascual, esa es la teología que hay de fondo. Después, una formación atenta a dimensiones diversas. Yo tengo que estar claro que mi formación tiene que ser, ahora se le llama holística. Tengo que tener un conocimiento muy integral en el conocimiento de la dimensión humana, de la dimensión comunitaria, de la dimensión espiritual, intelectual, pastoral, misionera. Me queda claro que un rollo del cursillo tiene muy claro esto. Pero me preocupa porque es cuando habla de los padrinos. Cuando normalmente se da el rollo sobre futuras fechas y candidatos y padrinos, se tiene muy claro que el candidato tiene que tener estas características, estas, aquellas y las otras. Excelente. Es como tener una visión integral del candidato. Pero también es bueno que nosotros tengamos bien claras cuáles son esas perspectivas en el orden integral de la persona y no solo el elemento moral y ético. Luego tiene que ser una formación respetuosa de los procesos. Entonces ahí es donde la escuela de dirigentes y la coordinación tiene que ir mediando cómo se van dando los procesos, y pienso que en eso pues ustedes han tenido esa delicadeza de ir viendo los procesos, ir viendo cómo van inscribiendo la novedad, y que aquí una serie de preguntitas, que cápsulas bíblicas, que viene esto, que viene lo otro, se van dando procesos. Lo importante es tener visión histórica, ¿verdad?, para ir llevando ese como recurso, ¿verdad?, de cuáles han sido temas y situaciones de vida, y luego ir dándole como un ciclo, ¿verdad? Nosotros los sacerdotes nos formamos en lo que se llama un ciclo llamado trienio, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo entraba en este año a estudiar teología, podía ser que entraba a tercero o cuarto año de teología, ¿verdad? Porque era un trienio, los cursos se iban dando conforme un ciclo. Entonces también tener esta capacidad de que si, por ejemplo, de los últimos cursillos ya vienen compañeros a la escuela de dirigentes, tener esta capacidad de saberlos ubicar, porque puede ser que estén entrando a cuarto de teología y entonces ya estén diciendo, pero ¿qué es esa vaina del método y carisma y qué es esta cuestión y dónde encuentro esto y dónde encuentro lo otro? Entonces el diálogo no compensa a la motivación, porque entonces uno está como perdidísimo, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos de esa manera, entramos, por ejemplo, yo entré a leer el Apocalipsis, ya el último año, donde no había un fundamento sobre los escritos de Juan y sobre elementos del Antiguo Testamento, entonces uno como que perdido. Y al año siguiente empezaron el trienio con primero. Entonces, a veces las formas de trienio son dificilillas, pero es más que todo como una experiencia para que la podamos consensuar. Y la formación que contemple el acompañamiento, es importantísimo, ¿verdad? Creo yo que en esta experiencia de acompañamiento espiritual y pastoral es lindísima la oportunidad que nos dan ustedes de compartir con la comunidad. Vamos entonces a terminar con una serie de elementos para poder, digámoslo, cerrar el tema. Creo, y vuelvo a lo mismo, es importantísimo la formación integral. Tiene que haber una formación integral que sea trascendente, cognoscitiva, que sea afectiva, que sea corporal. Hoy nosotros la interdisciplinaridad es importantísima, ya citada por el Concilio Vaticano II. Pero parece que nos ha costado mucho. Los elementos formativos de muchos pastores no incluyen eso, ¿verdad? Nosotros hablamos con sacerdotes mayores y dicen cómo ha cambiado el pensum de formación, ¿verdad? Hacía tal vez unos 15, 20 años se daba una temática y ahora los seminaristas reciben otra por este aspecto. Tiene que haber más relación integral, igual en el dirigente. Tenemos que tener capacidad de mediar las fórmulas que son tradición, historia, carisma, identidad, pero también hay que ir metiendo estas pistas que procuren integrar factores nuevos que ilusionen. Recuerden que muchos de nuestros nuevos dirigentes son profesionales y vienen desde una perspectiva filosófica, humanística, peligrosilla en las universidades. Entonces hay que saberles inyectar toda esta formación integral, ¿verdad? Entonces ahí es interesantísimo, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo integrar estas dimensiones en la formación cristiana del movimiento? Sería la pregunta. Cada persona tiene su historia. Es interesante ir fraguando a través del tiempo en esos tres elementos. Importante la dotación genética de cada persona, cómo la formación que yo haya tenido de base repercute mucho. Yo siempre recuerdo el tema, por ejemplo, de hablar como Dios Padre. ¿Qué sentimiento tengo yo cuando en la parábola del hijo pródigo siento al Padre amoroso? ¿Cómo identifico yo mi propia película? ¿Cómo voy sanando yo mis propias experiencias que están en una dimensión de crecimiento, de circunstancias, de mi propia libertad? Hay que tener un discernimiento y por eso es que es importantísimo que debemos de consolidar jornadas de metodología. Eso proporciona aumentar el conocimiento y la comprensión del movimiento de cursillos de cristiandad. Necesitamos tener capacidad de jornadas de metodología, el método, pero como que hincándole un poquito más el tiempo. También es importante revisar aplicaciones concretas del método para unificar criterios, tener esa unificación de criterios que nos permiten consolidar nuestro momento histórico. Nosotros luego vamos a ser herederos, las nuevas generaciones van a ser herederos de lo que nosotros hagamos en este momento. Esta experiencia la perciben desde una realidad social, económica, eclesial, religiosa, laboral. Por eso debemos de pensar cómo esa realidad ejerce sobre mí efectos positivos o negativos.
Y de ahí tengo que ponderar la reacción que yo tome. Porque muchas veces nosotros somos resultado de una circunstancia y un evento social. Y debemos de tener mucho cuidado. Y en eso es importantísimo la revisión constante. ¿Qué pienso yo de política? ¿Qué pienso de economía? ¿Qué pienso de la ética y la moral? Y puede ser que muchas veces al hacer el discernimiento y el diálogo sea de que yo estoy interpretando cosas a manera subjetiva. Y eso es muy peligroso, se lo digo ya como experiencia, como confesor o consejero. Porque si yo tomo una perspectiva subjetiva y esta persona es homosexual, esta persona es lesbiana, si yo tomo un elemento subjetivo, puedo hacer una herida mayor en la persona. Que a la vez significa que yo tengo también una herida mayor o tengo una herida, ¿verdad? Porque no he logrado socialmente incorporar esa realidad a mi bagaje cultural y formativo. Importante definir conceptos. ¿Quién es Dios para mí? Jesús, la iglesia. ¿Cómo está mi fundamental de vida cristiana? Necesito revitalizar mi identidad cristiana básica. Recuerden que coloco apenas básica. Si ya tiene un grado superior, pues excelente. Clarificar conceptos y medios de espiritualidad. Creo que también es importante para la formación, porque podríamos tener por ahí algunos elementos de espiritualidad que no estén, digámoslo, ubicando perfectamente la espiritualidad del movimiento. Recuerden que nosotros tenemos, dentro de la espiritualidad cristiana, tenemos unas características de espiritualidad propia del movimiento. Entonces tenemos que fortalecerlo. A modo de conclusión, ¿qué hacer ante una sociedad de la información? Debemos formarnos. Mejor más información y menos formación. Acaba de salir hace pocas semanas un artículo tipo estudio, reflexión con estadísticas. El porcentaje de las nuevas generaciones se les llama, después del año 2000, se les llama hijos digitales, niños, jóvenes digitales. Hoy tendrán 12, 13 años, conectadísimos, conocimiento a todo el bagaje tecnológico. Pero quítales la luz y pregúntate, ¿son pensantes? En el buen sentido de la palabra. ¿Crean pensamiento? Por eso es importantísimo conversatorios, grupos de diálogo, paneles, foros, en donde nosotros coloquemos en perspectiva los principales temas de nuestra actualidad y colocarlos en una perspectiva no de absolutismo. Es que tú representaste tendencia. No, tener la capacidad de poder darle una razón suficiente a ese argumento y poderle dar diferentes perspectivas bíblicas, sociológicas, emocionales, psicológicas, para poderlas interpretar. La actualización es una prioridad. Como dirigentes tenemos que estar totalmente en punta de lanza en la actualización. Yo no puedo ser ni término medio, ni ir a la cola de la formación. Tengo que estar actualizado. Tengo que tener la capacidad en un mundo moderno, postmoderno, mejor dicho, estar actualizado y tener una perspectiva de clara lectura e interpretación de la realidad. Las interrogantes son un incentivo, claro, para resolver en el acto. No se debe esperar. Cuando yo tengo un interrogante, tengo que saltarla. Yo no puedo simplemente escribirle en un cuaderno. Cuando vea el cuaderno de Alberto le pregunto. Pues, hombre, si yo vengo ahí cada muerte de obispo, pero no se ha muerto ninguno. La sociedad hoy por hoy es compleja. Debemos saber responder con un sólido rigor y con un método. No podemos quedarnos a medias tintas. Los argumentos dentro de la sociedad tienen un aparato crítico, conducente a conclusiones que pueden ser muchas veces equívocas. Entonces yo tengo que tener claro un aparato lógico, crítico para responder. Debemos consolidar etapas de sumo interés, la labor de pasillo, el poscursillo. Tenemos que consolidarlas. Y finalmente, necesito un deseo de superarme.
Si yo no tengo un deseo de superarme, me voy a quedar con las 3, 4 lecturitas que he hecho y de ahí no voy a pasar. Yo tengo que tener capacidad de superarme. Tengo que buscar una pedagogía oportuna. Puede ser que tú no sepas leer como se debe, en el buen sentido de la palabra, que tal vez te canses de que no tengas capacidad de poder, digámoslo en este sentido, tener cierta literatura que sea oportuna y eficaz. A veces es mejor aconsejarse, porque yo no me voy a meter a leer la Suma Teológica si yo no entiendo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Aunque, por ejemplo, puede ser que en un rollo alguien dijo, ay, sí, como dijo Santo Tomás, entonces ya me enamoré, me fui a internet, ¿qué escribió Santo Tomás? La Suma Teológica, y cuando llega a ver que son 30 tomachos antiguos. A lo mejor lo que necesitas es una lecturita sencilla de la vida de un santo, o del catecismo, o de una encíclica escrita a través de un relato más popular. Los tiempos que yo trabajé en la misión, llegaba la encíclica del Papa y teníamos un sacerdote lindísimo. ¿Por qué? Porque él releía desde la cultura y el lenguaje del pueblo la encíclica y la hacía con dibujitos y letra grande y preguntas. Entonces hacíamos talleres y se iba desarrollando. Pero si yo les traigo aquí el tomacho de la Lumen Fide y les digo, bueno, hagan grupos y lean. Y ahí, pues el más buzo, ¿verdad? El más inteligente va a ir leyendo y va a ir subrayando. El otro a lo mejor primero va a estar pensando, ¿qué significa lumen? ¿Qué es fide? Y ahí se quedó solo en el título y ya el resto del grupo leyendo capítulo 3. No es que quiero yo ironizar el tema de la formación, es un ejemplo básico para preguntarnos también cómo están nuestros niveles de interpretación del conocimiento. También necesito disciplina. Si tú no tienes un horario para estudio, mentira que puedes escuchar que el trípode es importantísimo, el estudio o la formación, pero si tú no tienes disciplina, es mentira. Y cuando ya vayas a preparar un rollo, agarres 3, 4 libros y digas una noche antes, hoy voy a terminar de pulir mi rollo. No, uno tiene que tener un cuaderno de apuntes. Uno tiene que, si trabaja en la computadora, una carpeta donde uno tiene pensamientos, ideas, reflexiones. Uno tiene que tener un ordenamiento. No es simplemente, me llamaron para cursillo y me pidieron el rollo piedad, me pidieron el rollo estudio, entonces ya, voy a buscar la caja, porque también es eso. Yo le agradezco a un padre, maestro de novicios mío, un día me dijo, Luis Alberto, deja de vivir de rentas. ¿Sabes qué eran las rentas? Yo había trabajado mucho tiempo en pastoral juvenil y cuando me fui al seminario me llevé todas mis charlas, todas mis hojas, todos mis folletos, pensando que pues como que no iba a encontrar nunca nada nuevo, que entonces me estaba repitiendo. Pues un día un padre vino y me dice, te voy a dar un consejo, tú das una charla, rómpela, bótala o lo que sea. Porque si no, entonces uno la guarda en una caja y uno dice, ay, bolsillos, ay, sí, si me pidieron la charla de cómo estudiar y cómo formarse, sí, si la tengo ahí en aquella llave maya, la saco, le cambio un poquito los dibujitos y listo. Eso es vivir de rentas. Uno tiene que crear pensamiento. Y para crear pensamiento uno tiene que estar en constante aplicación, disciplina y un horario. Lo siento, somos dirigentes. Si estuviéramos hablando del común de la gente de un grupo pastoral, les diría, a lo mejor dentro de 15 días les vamos a dar un taller sobre la Lumen Fide, pero a ustedes no me atrevo a decirles que darles un taller. A ustedes hay que darles un espacio de conclusión para que refieran cómo aplicar la Lumen Fide al movimiento de Cursillo de Cristiandad hoy. No me vengan de que, ay padre, necesito un espacio para leer la Lumen Fide. No, usted la tiene que haber leído ya. Disculpen, porque si usted no tiene esa disciplina, no crean que nosotros tenemos que crear espacios para entonces nos chineen. El dirigente tiene que tener su disciplina y tiene que tener su horario. ¿Qué va a pasar entonces si para usted solo de los martes formarse? Es así, solo los martes, venir a formación. No.
Dejemos de vivir de rentas y tratemos, si hoy tenemos que reestructurar algo en nuestro proyecto de vida, hagámoslo. Y si esa es la formación, hagámoslo, por favor. Muchas gracias. De colores.